Buenos días, mi nombre es Luis Sierra y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad número 4 relacionada a los diseños no experimentales de investigación. Para empezar, haremos una breve introducción explicando en qué vamos a desarrollar el tema. Primeramente vamos a definir lo que son los diseños no experimentales de investigación. Posteriormente hablaremos de cada uno de sus tipos y haremos breve ejemplos de cada uno de ellos. Por último, haremos una comparación entre los diseños experimentales y no experimentales y por último haremos las conclusiones del tema. Primeramente, vamos a definir lo que son diseños no experimentales de investigación. Los diseños no experimentales de investigación son aquellos donde el investigador no va a manejar ningún tipo de variable. Vale decir que ya el evento que va a dar origen a la investigación ya habrá ocurrido. En este caso, el investigador no va a poder manipular ninguna variable para su estudio, sino que más bien va a tener como resultado las consecuencias de ello y se va a basar sus conocimientos en las consecuencias de ello. Adicionalmente, este tipo de investigación recibe la denominación de ex post facto, ya que son posteriores al acto lo que va a desarrollarse investigación. Existen dos grandes bloques, dos grandes grupos de investigaciones no experimentales. Las primeras son las transversales, en las cuales el investigador va a desarrollar su trabajo en base a lo que ya ha ocurrido en ese momento que él va a investigar. Vale decir, el investigador va a tomar una fotografía sobre el evento de estudio. Y en ese sentido existen dos grandes bloques. La experimentación, la no experimental transversal descriptiva, en la cual el investigador va a tomar una fotografía y va a describir cada uno de los elementos de ese estudio, tomando en cuenta lo que es el aspecto de tiempo, espacio, todos aquellos factores que conllevaron a que esa variable se haya producido, ¿sí? También tenemos las transversales correlativas causales, en donde el investigador va a desarrollar su estudio amparado en las causas y consecuencias que pudieron haber originado esa variable. Posteriormente, tenemos los estudios longitudinales, que es el investigador va a tomar como estudio lapsos de tiempo en los cuales él va a investigar cómo se desarrolla cada una de ellas y cómo afecta ese lapso de tiempo al sujeto, objeto de estudio. En ese orden de ideas tenemos las longitudinales de tendencias, en las cuales se va a estudiar cómo afecta a una población la variable objeto de estudio. Tenemos las de grupo, donde ya no es el objeto de estudio la población, sino un grupo que se denomina muestra, y esa muestra se va a estudiar en un lapso de tiempo prolongado para poder determinar cómo ese grupo de estudio se ve afectado por esa variable. Y por último vamos a tener un tercer bloque, que es el de panel, donde el investigador va a estudiar no es a una muestra, sino a un grupo muy reducido que va a representar a esa población objeto de estudio. Para dar un ejemplo de cada una de ellas, pudiéramos decir que en la transversal descriptiva, el investigador va a tomar la variable que desea estudiar y va a analizarla cada una en su contexto, pudiendo decir, por ejemplo, que una variable transversal descriptiva sería la incidencia de cómo afecta al sujeto la carencia de sueño. Él va a describir lo que percibe de ese sujeto que está siendo objeto de estudio, de cómo afecta la carencia del sueño en todos sus aspectos en un momento determinado. Si decide hacerlo transversal correlativo, él va a determinar no solamente que ese sujeto objeto de estudio, cómo afecta en sus aspectos o sus factores sensoriales, físicos, neurales, cómo afecta toda esa situación la carencia del sueño,
Si lo tomamos longitudinalmente, tenemos que tomarlo en cuenta a nivel de población. Por dar un ejemplo, si lo vamos a tomar a nivel de tendencia, ¿cómo afecta en una población el uso de Internet? Y vamos a ver y estudiamos cómo toda la población se ve afectada por la Internet. Si vemos que nuestra población es excesivamente grande, podemos hacerlo a nivel de grupo y no de tendencia. Y vamos a tomar una muestra de una población que sea representativa para poder hacer dicho análisis. Y si esa muestra es sumamente grande, vamos a hacerlo a nivel de panel. Y hacemos un grupo mucho más reducido para ver cómo afecta la Internet a ese grupo de personas que tienen esas características que son producto de ese grupo y que a su vez viene de esa misma población. Ya para hacer una diferenciación entre los grupos experimentales y no experimentales, pudiéramos decir lo siguiente. Los grupos experimentales pertenecen al orden cuantitativo y la no experimental es de orden cualitativo. Los grupos experimentales, por ser cuantitativas, permiten un análisis a través de estadísticas, a través de cuadros, a través de gráficos. La no experimental es de orden cualitativa por ser empírica y por ser sistémica, ¿sí? No permite hacer un análisis estructurado, sino que es de algo que vamos a ver en un momento. En la experimental vamos a poder manejar variables. En la no experimental vamos a analizar y vamos a estudiar son los hechos. En conclusión, el diseño no experimental de investigación lo que nos va a permitir es hacer un análisis posterior a un evento. Nos va a permitir hacer un análisis donde ya la situación ya se ha consumado. En el caso de las experimentales, nosotros vamos a poder manejar variables en ambientes controlados. En las no experimentales no existe ese control. Los diseños experimentales cuantitativos pueden ser controlados y obviamente son mucho menos onerosos que las no experimentales. ¿Por qué? Porque obviamente el no poder manejar esos aspectos, esos valores van a ser mucho más costosos. Ese es mi análisis en relación a todo lo que son las variables cuantitativas y no cuantitativas y todo lo que tiene que ver con los diseños no experimentales de investigación. Gracias.